Hola a todos. Seguimos con el video número 2 del módulo Pensamiento Matemático Computacional. En esta semana estamos trabajando con el tema de las funciones. Ok, entonces vamos a ver el dominio de una función. Para esto, tenemos que ver estas gráficas que tenemos aquí. Recordemos que ya hablamos un poquito de esto, que el dominio son los valores de entrada que yo puedo obtener. Déjenme cambiar nada más el color. El dominio son los valores. Si tengo dos conjuntos, va a ser mi conjunto de entrada y por acá voy a tener mi conjunto de salida. ¿Sí? El conjunto de entrada yo le voy a llamar el dominio. Entonces, si les preguntan, ¿qué es el dominio? Es el conjunto de entrada de una función. Los conjuntos válidos de entrada. ¿Sí? Y las salidas es el conjunto de salida. El rango, perdón. El rango de una función, entonces, es el conjunto de salida de una función. Recuerden que para que una función se pueda llamar como tal, tiene que haber una relación de 1 a 1. Si se fijan, tengo una entrada y esa entrada corresponde a una sola salida. ¿Sí? Eso es lo importante. Aquí, por ejemplo, tengo otra entrada, pero esa entrada corresponde también a una sola salida. ¿Sí? Entonces, hay que comprender eso, ¿no? Cada entrada que yo tenga tiene que ser correspondida solamente por una salida. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo una salida que corresponde a dos entradas. En este caso no hay problema. ¿Sí? Solamente hay problema cuando tenemos, inclusive sucede como aquí, ¿no? Sucede cuando tenemos una función cuadrática, x al cuadrado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, menos 1 al cuadrado es igual a 1. Y 1 al cuadrado también es igual a 1. Entonces, dos valores de entrada corresponden a una sola salida. ¿Sí? Pero lo que no se vale es que una entrada corresponda a dos salidas. ¿Sí? Espero que más o menos se entienda eso. Las dos valores de entradas corresponden a la misma salida, pero no se vale que tenga una entrada que corresponda a dos salidas. ¿Sí? Entonces no lo estamos viendo aquí, entonces eso es una función bien definida. El dominio de la función, como lo dije anteriormente, es el conjunto de todas las entradas para esa función dada. El dominio de una función puede indicarse implícitamente como se muestra a continuación. O sea, nosotros, por ejemplo, si queremos definir solamente, como por ejemplo, voy a elevar números al cuadrado, pero solamente quiero elevar desde 0 hasta 5. Entonces, tengo que definirlo ahí. ¿Sí? Porque si yo no lo defino, estoy diciendo que puede ser para cualquier valor de entrada, ¿no? Para cualquier valor válido, para cualquier número real. Entonces, si yo una vez que lo indique aquí, inclusive no lo estoy diciendo si son reales, pero generalmente se deduce. Si yo, por ejemplo, pongo x mayor o igual a 0 menor a 5, no está diciendo que va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque no estoy diciendo que sean números enteros. Se deduce que son números reales. Quiere decir que puede ser un valor de 0.2, 0.10, 0.1, 0.25, o sea, puede ser cualquier valor, inclusive si dice que es menor a 5, puede ser el valor de pi, por ejemplo, que es 3.14 y todo, ¿no? Entonces, en este caso me está definiendo cuál es el dominio. Entonces aquí ya no hay ningún problema porque ya me dice cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio? Ya me lo está indicando aquí. El dominio es el conjunto de... Si no me lo indica, entonces, ¿qué pasaría si no me lo indica? ¿Sí? Aquí me dice que el dominio en este caso son todos los números reales, como les dije. No estamos manejando números enteros nada más. Aquí generalmente se manejan, si no me indica, si me dijera todos los números enteros mayor a 0, más bien, todos los números enteros mayor a 0 y menor a 5, pues ahí sí estaríamos manejando números enteros. Pero si no me lo indica y me está diciendo de esta manera, quiere decir que estamos hablando de números reales, ¿sí? Para los cuales x sea mayor a 0 y sea menor a 5, como les dije. Puede ser, por ejemplo, 0.2, puede ser, por ejemplo, 2.9, puede ser, por ejemplo, pi, y así, ¿no? Sucesivamente me puedo dar con cualquier valor que puede tomar entre 0 y 5. Si el dominio no se indica, como lo comento, si se indica, pues ya lo hicimos, ya me indica el dominio. Si no se indica, entonces yo tengo que deducir para qué números está dado o para qué números es válido. Y estamos hablando siempre de números reales, para los cuales la expresión esté definida como número real. Vamos a ver los siguientes ejemplos, como 1 entre x menos 5. Tengo que ver yo cuáles son las restricciones que tenemos en ambos casos.
vemos que en el primer caso yo no puedo tener un 0 en el denominador porque estaría indefinido. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 0? No puedo desarrollar esa operación. Entonces, yo puedo decir que el dominio de esas funciones son todos los números diferentes a 5, porque si aquí es 5 voy a tener un 0 en el denominador. Entonces, lo puedo escribir como el dominio de la función f está definida, no está definida en x igual a 4. Aquí nuevamente un pequeño error. Aquí tiene que ser x menos 4. Perdón ustedes, pequeños errores por ahí. Entonces vamos a poner nuevamente por aquí, f de x es igual a 1 entre x menos 4. ¿Ok? Entonces, para eso me dice que no está definida en x igual a 4 y su dominio es x. Recuerden que está esta descripción, x para todo x diferente de 4, ¿verdad? De esta manera lo podemos describir, ¿no? ¿Sí? Y también lo podemos escribir, vamos a ver ahorita, como unión de conjuntos. Por ejemplo, yo puedo unir un conjunto desde menos infinito hasta no incluye el 4. Entonces, hasta 4, de esta manera, no incluye el 4, ¿verdad? Unión de 4 hasta el infinito. Quiere decir que no estoy incluyendo el 4. Si le hubiera puesto corchete aquí, si lo hubiera puesto de esta manera, si le hubiera puesto un corchete, entonces sí estoy incluyendo el 4, pero aquí como no quiero incluir al 4, entonces pues le pongo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera yo estoy diciendo que llega al 4, pero no lo incluye, ¿sí? Puede ser 3.9, sería válido. Aquí ya no sería 0. ¿Okay? La siguiente función, que de x. Esta función no está definida para x negativa. Si vemos aquí, tiene que ser, la entrada x tiene que ser positiva. Entonces, ¿de qué manera lo pongo? Puede ser 0 también. Raíz de 0 es 0. Entonces, su dominio es x mayor o igual a 0. Entonces, yo lo puedo poner también como, recuerden ustedes, como conjunto, como 0 hasta el infinito. El infinito siempre va a ser un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque nosotros nunca llegamos al infinito. Recuerden que los intervalos cerrados son valores a los que podemos llegar. Como al infinito nunca llegamos, siempre va a ser un intervalo abierto. Entonces, lo pongo aquí, si se fijan, lo puse como corchete del 0 porque incluye a 0. Si fuera nada más mayor a 0, aquí entonces le quitaría y le pondría así, ¿verdad? Pero como es mayor o igual a 0, lo que tengo que hacer es, tengo que ponerle un corchete, ¿no? Y con esto ya estaría definido este dominio. Se fijan, aquí no hace falta ya poner una unión. ¿Por qué? Porque no hay otros números que sean válidos de entrada. Vamos a ver entonces, vamos a hallar el dominio de las siguientes funciones. Aquí como lo vemos, el dominio, recuerden que son los valores de entrada nuevamente. ¿Sí? Solamente ahorita estamos hablando del dominio, los valores de entrada. Entonces, en el primer caso, dice que no está definido para x igual a 0 o para x igual a 1. ¿Cómo supe esto? Pues aquí también lo que podemos hacer es, podemos factorizar. Entonces nos queda factor común x y me queda entonces x más 1. Entonces aquí, si yo igualo esto a 0, entonces tengo x igual a 0 y tengo x más 1 igual a 0. ¿Okay? Entonces tengo, por lo tanto, los dos valores, ¿no? Tengo 0 y tengo x igual a menos 1. Entonces aquí la función no está definida para x0 y para x igual a menos 1. Aquí también un pequeño error. Recuerden, para x igual a 0 y para x igual a menos 1. Si yo tengo igual a 0, entonces el denominador va a ser 0. Si yo tengo menos 1, entonces el denominador también va a ser 0, porque va a ser menos 1 más 1, va a ser 0 aquí. 0 por cualquier cosa va a ser 0. Entonces, yo tengo pues este dominio, x para todo x diferente de 0 y x diferente de 1, que también lo puedo escribir como notación de intervalos, como de menos infinito a 0, ¿sí? Aquí vemos que es abierto. ¿Por qué? Porque no incluye el 0, es diferente a 0. No incluye el 0, puede ser cualquier número negativo desde menos infinito a 0. También puede ser un número desde 0 hasta 1, pero no incluye al 0 ni incluye al 1, por eso es intervalo abierto. Y puede ser también un número de 1 hasta el infinito. Recuerden que es intervalo abierto, entonces no incluye al 1 y se va hasta el infinito. ¿Okay? Entonces, a veces en notación de intervalos puede ser más extenso que esta notación simplemente de describirlos. Vamos a ver el segundo. El segundo sabemos que no podemos tener un número negativo aquí. Entonces, sabemos que 9 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0.
Por lo tanto, ¿cómo nos queda? Por lo tanto, nos queda que x es válido para todo x mayor a menos 3 y menor a 3. Y lo podemos escribir con notación de conjuntos también de menos 3 a 3. ¿Por qué? Porque es mayor o igual. Incluye al 3, incluye al menos 3 y incluye al 3. ¿Esto cómo lo obtuvimos? Tengo aquí, recuerden que es 9 menos x al cuadrado, que es mayor o igual a 0. ¿Sí? Yo lo puedo escribir como, por acá abajo lo voy a poner un poco más arriba para poder desarrollarlo. Quedaría 9 menos x al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces tengo aquí que 9 es mayor o igual a x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a eliminar el x al cuadrado? Aplicando raíz. Entonces me quedaría raíz de 9 mayor o igual a más menos x. ¿Sí? Aquí es donde a veces nos confundimos, ¿sí? Porque aquí lo que estoy haciendo yo es, tengo x al cuadrado, ¿sí? Entonces yo le voy a aplicar raíz. Recuerden que cuando yo elevo al cuadrado puede elevar un número negativo también. Entonces, si elevo un número negativo al cuadrado, me va a quedar positivo. Y le saco raíz y me va a quedar un número positivo, ¿sí? Pero la entrada que yo tengo pudo haber sido, la x que yo tuve, pudo haber sido positivo o negativo. Yo la que estoy sacando es la entrada, x. Entonces, x puede ser positivo o negativo. Por eso lo pongo de esta manera. Ok, entonces tengo dos casos aquí. Y raíz de 9, pues es 3, ¿no? Aquí sabemos entonces que aquí es 3. Mayor, igual, más, menos, x. Ok, entonces, de ahí sale, por una parte sale que yo tengo, por eso dos valores, ¿no? Son dos intervalos, que x es mayor o igual a menos 3, ¿sí? Y x es menor a 3. En la parte positiva es x es menor o igual a 3. Y en la parte negativa, se fijan, x aquí va a ser negativa. Tengo dos casos, ¿no? El primer caso lo voy a poner por aquí, que va a ser 3 sería mayor o igual a x positiva. Y esto es esta parte de aquí. Y tengo el otro caso que 3 es mayor o igual a menos x. Recuerden que si yo cambio el signo, ¿sí? Voy a cambiar el signo, entonces va a ser menos 3 menor o igual a x. ¿Sí? Cambio el signo, tengo que también cambiar de lado lo que estoy usando, el mayor que o el menor que, ¿no? Entonces voy a cambiarlo, por eso me queda x mayor o igual a menos 3, porque yo lo multipliqué todo por menos 1. Cambié el signo. Y esa es esta parte de aquí, ¿no? Ese intervalo de aquí. Ahí nada más para que quede bien claro esa parte. Si ustedes no lo comprenden, pues lo vemos en la sesión del día de mañana. Vamos a ver entonces el último que me dice que tengo ese término, h de t. Si se fijan, aquí la entrada ya no va a ser x, aquí la entrada va a ser t. ¿Sí? H que depende de t. Entonces, t entre raíz de t menos 1. Sabemos que t menos 1 no puede ser negativo, ¿verdad? Porque no vamos a poder realizar la raíz. Pero también no puede ser 0, porque un número dividido 0 me queda indeterminado. Entonces, tiene que ser, t menos 1 tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque tiene que ser positivo y tiene que ser también diferente de 0. Por eso ponemos el mayor a 0. Por lo tanto, lo podemos escribir como t para todo t mayor a menos 1, porque el menos 1 simplemente, perdonen, aquí es 1, ¿verdad? Más 1. Vamos a ver. Sí, es 1 positivo. Más 1 y más 1. ¿Por qué? Porque es desde más 1, o sea, si fuera más 1 aquí quedaría 0. Quiere decir que tiene que ser mayor al más 1, ¿no? Entonces, aquí fue un pequeño error, perdonen ustedes, por hacer las láminas a veces pues, se van unos errores por ahí, pero es importante también poder identificarlo, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es pasar, se fijan al otro lado, quedaría t mayor a 1, porque digamos, lo que yo estoy haciendo en ambos términos, sumarle 1, se elimina este 1 y se queda este 1 positivo. Entonces por eso me queda t mayor a 1. Como ustedes lo quieren decir, pasar el otro lado con signo diferente, pues ahí lo vemos, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son las formas de representar una función?
vamos a hablar de 4 formas. La primera es como lo mencionamos al principio, como mencionar el algoritmo usando palabras. Por ejemplo, aquí para convertir Celsius a Fahrenheit, multiplicar la temperatura por 9/5 y luego sumar 32. Un ejemplo, algo parecido a lo que les di en la clase anterior. Luego, de manera visual, usando una gráfica. Como lo vemos aquí, tengo una gráfica, ¿sí? Esta gráfica, digamos, en el eje de las abscisas es el tiempo en segundos. Las ordenadas son centímetros por segundo al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver de forma algebraica, que es muy comúnmente utilizado, y también de forma numérica, y para esto le vamos a estar dando valores y vamos a obtener tablas, ¿sí? Con eso entonces terminaríamos este segundo video del módulo de pensamiento matemático computacional de esta semana. Nos vemos entonces en el siguiente, donde vamos a ver la gráfica de una función. Para eso también vamos a utilizar un programa que se llama, o un software que se llama GeoGebra, que lo podemos utilizar en línea y es muy práctico. Gracias a todos por su atención.